Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal del Club de los Viernes. Soy Roberto Granda, periodista y presidente del club. Y hoy he querido traer aquí, para ser entrevistada, a una autora que se sale bastante de lo común. Es de esas escritoras que se meten en rincones de la casa aún por explorar y abren puertas. Y detrás, cuando cruzas ese umbral, hay un interrogante. Abres otra puerta que pensabas que no estaba allí y tras ella hay también otra incógnita y se ha puesto a la tarea de responderlas a todas, o al menos ser lo suficientemente clarividente para que nosotros, por nuestra cuenta, podamos encontrar esa respuesta y llegar a determinadas conclusiones, aunque no sean las esperadas. Cristina Martín Jiménez, sevillana, es escritora y periodista de investigación y saltó a los escaparates del bestseller en el 2005 con el libro El Club Bilderberg, Los Amos del Mundo, que después completaría con al menos otros 4, si no me equivoco, lo que la convierte en la mayor experta de habla hispana del Club Bilderberg. Su último libro, que muy amablemente me ha hecho llegar, y estoy por más de la mitad, es La verdad de la pandemia, quién ha sido y por qué. Y es ya el más vendido en su categoría en Amazon, o sea, un estreno a lo grande. Cristina Martín Jiménez, bienvenida al Club de los Viernes. Hola Roberto, muchísimas gracias por invitarme, es un placer estar contigo. Bueno, para romper el hielo y antes de hablar de tu nuevo libro, porque imagino que tú has venido aquí a hablar de tu libro, tu tesis a nivel mundial, presentada en la Universidad de Sevilla, obtuvo un sobresaliente cum laude, pero real, quiero decir, no tiene nada que ver con la tesis cum fraude de Pedro Sánchez. Bueno, sí, la verdad es que es una tesis también pionera. Tú sabes que hay muchas mujeres que somos pioneras. A mí me ha tocado en este caso en la investigación del Club Bilderberg y tuve que trabajar muy duro para introducir ese tema en la academia, ya que hasta algunos profesores cuando supieron que se iba a defender la Universidad de Sevilla, que se estaba investigando sobre el Club Bilderberg, hablaban de aquello, pero si eso es una conspiranoia, eso es real, eso, ¿sabes? Intentaban, profesores de la Universidad de Comunicación ignoraban por completo lo que era el Club Bilderberg, con lo cual el reto era aún mayor, esa tesis no podía tener fisuras, no podía tener ninguna grieta, y después pues la calificación cum laude con una decana de la Universidad de Lisboa, con 3 catedráticos en el tribunal y con una profesora, pues realmente al final el trabajo siempre recoge sus frutos, ¿no? El primer capítulo del libro, además que tiene títulos bastante llamativos, el primer capítulo se titula Todo está bajo control. ¿Por qué es tan importante, sin hacer spoilers, The Economist, el periódico The Economist, y esa portada en concreto con esa frase? Bueno, porque primero es un medio de comunicación de la élite. O sea, los lectores de The Economist es la élite financiera, la élite política, como la define el propio Karl Marx. Con lo cual, es una información que no llega al común de los mortales. Después esta portada, con la mascarilla, que la incluyo en el libro, vamos a enseñarla, yo creo que se ha difundido bastante por las redes, ¿no? Todo está bajo control y en la que aparece una mano gigante que lleva de la cuerda como un animal domesticado a un señor con mascarilla y este al mismo tiempo lleva a un perro también con mascarilla y que después de que todo está bajo control aparece el gran gobierno, la libertad y el virus. Creo que es todo un mensaje para aquellas élites que saben leer entre líneas y que saben cuál es la verdad de la pandemia. Taiwán, al principio, es un ejemplo, pero después todo cambió. Y te preguntas, en el siguiente capítulo, si estamos asistiendo realmente a una grave enfermedad o a una guerra global. Hay un interrogante ahí. No sé si tú quieres responderlo o quieres matizar alguna cosa sobre ese interrogante. ¿Grave enfermedad o guerra global? Yo ya hace 10 años en uno de mis libros, Los amos del mundo están al acecho, que casualmente desaparece de las librerías cuando un editor pequeño, recibe una llamada de un abogado bastante amenazante, pues ya hablaba de la táctica de la pandemia como arma de guerra y como arma de control social, unido a otras estrategias, a otras tácticas
puestas en circulación por estas élites de carácter globalista, como es el cambio climático provocado por el hombre, y también hablaba de ese líder artificial, ese títere de las élites como el señor Obama, con lo cual, haberlo dicho, haberlo analizado hace 10 años y de repente encontrarte de nuevo con la declaración del director de la Organización Mundial de la Salud de que asistimos a una pandemia global, pues para mí, que llevo 16 años investigando y exponiendo cómo es la nueva guerra de dominación global y cómo nos afecta a cada uno de los ciudadanos, pues no me resultó ninguna sorpresa. No obstante, Roberto, una cosa es escribirlo y otra cosa es asomarte a la ventana y ver a todo el mundo con las mascarillas puestas, ver a muchas personas con el terror en las caras, y realmente es un impacto, ¿no? Es un impacto psicológico bastante grande. Una parte destacada de tu libro, además, está centrada en Bill Gates. ¿Qué nos puedes decir, que no sea tampoco un resumen demasiado amplio de su vida, pero por qué hay una parte, bueno, 2 o 3 capítulos, si no me equivoco, en el que te centras en la figura de Bill Gates? Pues yo que he estado tantos años escribiendo sobre el Club Bilderberg, ya avisé hace unos años que parecía que sus planes ya no salían a la perfección, ¿no? Ya en el caso de Trump, con un outsider que no pertenece al establishment, habían perdido un centro de poder tan grande como es la presidencia de la todopoderosa Estados Unidos. El Brexit también parecía que hacía peligrar, resquebrajar ese proyecto de la Unión Europea manejada, diseñada, discutida en las reuniones Bilderberg, ¿no? Y desarrollada por estas élites financieras que trajeron el Plan Marshall. Con lo cual, hay un punto de inflexión que es la muerte del rey de reyes del Club Bilderberg, del señor Rockefeller, el primer multimillonario de la historia. Y al crearse ese vacío de poder, hay una lucha entre los mismos camaradas, entre los mismos miembros de la élite, por hacerse con el trono del rey de reyes. Entre ellos, pues están peleando y disputándose al mismo tiempo que colaborando. Y esta forma compleja en la que se relacionan las élites es bastante interesante. Pues compiten por ese trono el señor Soros, compite el señor Bill Gates, compiten las élites financieras del Partido Comunista Chino y compiten otros nombres que aparecen por el libro al mismo tiempo que colaboran. Bill Gates se ha convertido y está creando un nuevo Club Bilderberg, es el club de los hombres buenos, el club de los filántropos. O sea, filántropos que de alguna manera quieren demostrar su buen corazón, su generosidad, haciendo donaciones, invirtiendo en causas nobles, pero nada que ver con sus verdaderas intenciones. Bueno, ya dijo el gran Chesterton, cuidado con los filántropos, ¿no? Yo digo que cuando un filántropo te declara su amor, ten precaución, ponte en alerta. Tenemos al señor Bill Gates en una conferencia en el año, creo que esta es la del año 2015, que se titula la conferencia Innovando a Cero. Yo creo que han circulado mucho las conferencias de Bill Gates durante estos meses de encierro, pero hay que analizarlas a fondo. ¿Cuál es la innovación a cero del señor Bill Gates? ¿En qué consiste? ¿Tú te has parado? ¿Tú lo has analizado? Existe algo además que tú llamas laboratorios de manipulación social y también lo incluyes dentro de lo que es la batalla cultural. Claro, porque ellos están construyendo una utopía, ¿no? Estas élites financieras están construyendo una utopía. No coinciden todos en el mismo modelo de nueva sociedad, pero sí coinciden en que ellos tienen que seguir manteniendo el poder. Para que ellos mantengan el poder, se perpetúen en el poder,
tienen que crear tácticas de desestabilización social, tácticas que coarten el desarrollo de la inteligencia de los que consideran a nosotros, estoy hablando de nosotros obviamente, animales salvajes que hay que domesticar. Y por ello diseñan en sus laboratorios sociales distintas técnicas de manipulación. Una de ellas, obviamente, es destruir los valores que hacen fuerte al ser humano. En este sentido, estamos viendo cómo hay una guerra contra la historia en la que están desarrollando un gran papel este supuesto movimiento Black Lives Matter, aparentemente liberador y aparentemente que defiende los derechos de las personas. Disculpa el móvil. Y que lo que están haciendo es aplicar la damnatio memoriae. Están eliminando, es un movimiento iconoclasta, está eliminando todas las estatuas de aquellos héroes del pasado que inspiraron, que lucharon por los derechos, que hicieron avanzar a las sociedades, que crearon cultura, que crearon civilización. Todo eso hay que eliminarlo. La historia hay que inventarla, hay que sustituirla por la memoria histórica. La historia es lo que dice el poder que ha sido, ¿no? El vencedor siempre quiere imponer su visión cultural del mundo. Y la historia de Europa, les guste o no les guste, es el cristianismo. Esa es la historia de Europa. ¿Y qué defiende el cristianismo? La moral. Defiende la diferencia entre el bien y el mal. Esto se está sustituyendo por una ética utilitarista. El bien valen todos los medios para conseguir el objetivo que nosotros nos hemos propuesto. El cristianismo no existe, es un mito, y por eso arden catedrales como la de Notre Dame en este proceso revolucionario que las élites han iniciado. Hablando del bien y el mal, y de cosas que se pueden hacer mal, imagino que estás al tanto que la Universidad de Cambridge, en un estudio, ha llegado a la conclusión de que nosotros en España hemos tenido la peor gestión del mundo de la pandemia. ¿Qué podemos esperar de este estudio de la Universidad de Cambridge? ¿Y por qué en España ha sido especialmente calamitosa o desastrosa esta gestión de la pandemia por parte del gobierno socialcomunista de aquí? Bueno, pues en el libro se explica por qué ahora de repente Cambridge aparece, o otros medios, en otros medios de comunicación ya también hemos leído que hablan de la mala gestión, de la ineptitud del gobierno. Y esto está vinculado con otra noticia que se ha publicado esta semana, en la que el señor Simón aparece declarando que él no ha tomado las decisiones, que las decisiones le habían sido dictadas por un comité de expertos. ¿Qué significa esto? Que este comité de expertos les está dictando a nuestro gobierno una serie de decisiones para que quede una serie de modelos, una serie de órdenes de gestión, un protocolo de actuación, para que quede patente que han sido ineficaces y que, por lo tanto, tienen que ser sustituidas por unas nuevas normas de corte globalista y gestionadas por un sistema de gobernanza global, por un gobierno único, por una autoridad sanitaria única. ¿Es esa la estrategia? La Organización Mundial de la Salud ha tenido un papel polémico, digamos, en esta pandemia, hasta tal punto de que la administración de Trump se ha salido de la OMS. Claro, porque cuando el libro precisamente, la verdad de la pandemia precisamente comienza con algunos datos sobre el director, el gerente de la Organización Mundial de la Salud, y se titula este capítulo Historia de una infamia. Historia de una infamia. Claro, no conocemos el lado oscuro de la Organización Mundial de la Salud y tampoco se ha publicado en los medios de masas quién es exactamente el señor Tedros. Bueno, pues este señor se elige como director de la Organización Mundial de la Salud en el año 2017, aupado
por China, por los líderes del Partido Comunista Chino, y este señor no es médico, toda una novedad en esta organización, en este organismo internacional que pretende dictarnos todas las normas y obligarnos a ponernos una vacuna. Este señor, el señor Tedros, cuando era ministro de Exteriores y de Sanidad, de Salud en Etiopía, pues fue quien oculta un brote de cólera, dejando morir a la población y argumentando que era una diarrea. Todos sabemos que en Etiopía lo que hay es un régimen dictatorial, acusado de violaciones de derechos humanos, acusado de aplastar al disidente, de torturas contra aquellos que intentan rebelarse, y este señor es el que pretende dirigir la salud del mundo, de la misma forma que él ha estado dirigiendo cuando era el ministro en Etiopía. Lo primero que hace, además, es nombrar como embajador de buena voluntad a Mugabe, el dictador de Zimbabue, otro tirano. Y este señor es el que ha estado contándonos lo bien que lo ha estado haciendo China cuando se proclama allí una pandemia. Este señor es el que ha estado ocultando lo que ha venido denunciando Taiwán. Este señor es el responsable, y todos los de la red que están con él, todos los que, incluso nuestros políticos que han hecho caso de este señor, que no lo han obedecido, el presidente Sánchez, son todos cómplices y responsables de las muertes y del sufrimiento que están ocurriendo no solamente en España, sino en otros países del mundo, a los que están siendo presionados, ¿no?, por este abuso de poder. Claro, hablamos de responsables. Yo estoy leyendo tu libro, pero todavía no he llegado a esta parte, pero lo he estado ojeando y me interesan bastante los puntos 13 y 14, que se llaman Prohibido cuestionar la verdad oficial y Civilización o barbarie. ¿Qué me puedes adelantar de eso? Pues efectivamente, la verdad al mentiroso es toda una amenaza, ¿no? Al que miente, al criminal, al que intenta imponer protocolos de salud que afectan a nuestra vida, ¿no? Hemos visto cómo incluso se ha prohibido investigar, se prohíbe investigar cuántas muertes se han producido en las residencias de ancianos, con lo cual la verdad siempre es un peligro para un mundo que miente. Y hablo también de ese nuevo orden mundial propagado, alabado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuando dice todo lo que estamos haciendo es para que España se incluya como una economía dinámica, fuerte, en el nuevo orden mundial. Este orden mundial, a tenor de todas las pruebas que yo me he encontrado, no solamente en el desarrollo de la investigación de la verdad de la pandemia, sino a lo largo de estos 16 años de investigación, este nuevo orden mundial obviamente es absolutamente bárbaro, absolutamente inhumano, que solamente piensa en términos de dominados y dominadores, que aplastan las libertades, que aplasta la verdad, que aplasta la opinión pública, que no deja hablar a los médicos, que no deja hablar a los microbiólogos que no pertenecen a su red de poder, a su estructura de poder, y con lo cual tiene que ser combatida precisamente con la verdad. Hemos visto también, Cristina, que en determinados gobiernos se ha intentado hacer de menos al virus y han habido distintas versiones. Es decir, no tiene nada que ver cómo ha encarado la pandemia Portugal, Grecia, Inglaterra, Brasil, España o Estados Unidos. Ahí no hubo consenso. No hay consenso y te das cuenta de que se están formando dos bloques a nivel geopolítico, a nivel de geopoder, dos bloques completamente enfrentados. Uno es aquellos que defienden la agenda globalista, nuestros amigos de Bilderberg, alineados con las élites chinas, y los que no defienden o no están de acuerdo en que las soberanías de sus países sean dictadas desde órganos superiores
y por lo tanto han puesto en cuestionamiento los protocolos de actuación, han iniciado investigaciones acerca de dónde y cómo surgió el virus chino, como lo llama Trump, y precisamente por ello han sido atacados más ferozmente en sus medios de comunicación globales, ¿no? En estos grandes conglomerados que pretenden imponernos una única versión de los hechos y una única verdad. Por otra parte está Portugal. Portugal está completamente sometido a las agendas globalistas, completamente sometido. Yo publiqué uno de mis libros en Portugal, Los amos del mundo están al acecho, hice una investigación y me di cuenta que toda la clase política está dentro del sistema y de la agenda globalista. Allí no hay oposición alguna, ¿no? No hay ningún... Con lo cual, todas las operaciones de información que nos vienen desde Portugal, es que es un país maravilloso, pero si vas allí, indagas un poco, preguntas a la población, están absolutamente descontentas con las políticas que su gobierno está desarrollando. Hablábamos antes de pagar, de consecuencias. Muchas personas en España, es evidente que a veces cosas de conglomeraciones internacionales, Club Bilderberg, les suena un poco lejano o lo ven como que no tiene que ver con ellos y les interesa saber qué va a pasar. Es decir, hablamos antes de las residencias. Si Pablo Iglesias va a tener alguna responsabilidad, si Fernando Simón va a tener alguna responsabilidad desde el punto de vista incluso penal, si Pedro Sánchez va a conseguir salir de esto totalmente impune e indemne, a nivel local, por así decirlo, ¿no? A nivel español, estos tres sujetos en concreto, Pedro Sánchez, Fernando Simón, Pablo Iglesias, podríamos añadir también al ministro Illa, ¿qué se espera de ellos? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué es lo que tú opinas? Bueno, yo creo que la justicia, ¿no? Porque esto ya nos lo estamos llevando al ámbito de la justicia, ¿no? Y de que hay unas responsabilidades que obviamente por la ley deben ser investigadas y deben recibir algún tipo de amonestación o de castigo. En este sentido, yo creo que el Estado español a día de hoy tiene instrumentos para poder llevar a cabo una investigación que precisamente por eso para evitar esta investigación se han hecho esos movimientos donde han puesto una fiscal, obviamente de parte del gobierno, donde hacen dimitir o presionan la dimisión de jefes en la Guardia Civil que estaban desarrollando investigaciones acerca de lo que estaba sucediendo. O sea, se ve claramente una manipulación del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad del Estado. Yo, como periodista, tengo que hacer mi trabajo, como doctora en ciencias de la comunicación, como académica, tengo que hacer mi trabajo. Y aquellos abogados, aquellas personas que hayan sido, cuyos familiares hayan muerto en extrañas circunstancias, sin que se le haya explicado por qué una persona anciana entra en un hospital o entra en una residencia con un catarro y de repente pues se la devuelven en un ataúd. Yo creo que tenemos suficientes instrumentos para exigir y para realizar una investigación, y lo que se necesita en este momento pues es que cada profesional de su campo hable, investigue y desarrolle su trabajo. Cristina Martín Jiménez, enhorabuena por el éxito de este libro, que ya va por la segunda edición. Mucha suerte de cara al futuro, que sigas cosechando éxitos editoriales y de ventas. Te agradezco que hayas concedido esta entrevista a mí y para el Club de los Viernes. Pues mira, Roberto, muchas gracias. Te voy a decir algo. Esta portada llena de mascarillas esconde algunas caras con miedo, pero hay otras caras, hay otros rostros, sobre todo de mujeres, de una abuela, de esta abuela que me encanta, que tienen la cara de la lucha, de la rebeldía, de que no nos vamos a conformar con que hayan atacado a nuestras familias, sino que vamos a seguir luchando porque la luz y la justicia salgan, brillen y nos defiendan. Al final, la lucha de las personas anónimas y del coraje y de la fuerza y de la perseverancia, yo creo que hacen mucho, sobre todo una sociedad abotargada, aborregada y que a veces simplemente acepta lo que le viene. Por eso yo creo que es tan importante
libros como el tuyo y lo que has dicho, ¿no? Esa abuela, ese ciudadano que no se va, que no se quiere, por decirlo de alguna manera, que no se va a resignar, ¿verdad? Pues no, nos vamos a rebelar porque cuando un gobierno se convierte en una tiranía, el ciudadano y la persona tiene el derecho moral de la rebelión y obviamente no nos vamos a callar. Pues con ese mensaje de rebelión nos quedamos, el no nos vamos a callar de Cristina Martín Jiménez. Un saludo de verdad y muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Un abrazo.